nunca de lo que opine el invitado. El invitado desconoce absolutamente las preguntas. Aquí lo importante son sus opiniones. Puede contestar o no, obviamente, a las preguntas. Y bueno, lo que he dicho, que escribáis las preguntas ahí en el chat y luego cuando terminemos con nuestras preguntas, pues si nos da tiempo, espero que sí, pues le haremos las preguntas o las mejores preguntas que hayáis dejado. Y ahora sí, os presentamos a alguien que consigue una rentabilidad del 30% anual comprando inmuebles para alquilar por habitaciones, de ahí el nombre, Carlos, el de las habitaciones, que lleva ya 12 años y tiene más de 100 habitaciones, así que es un tema bastante interesante. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Aitor. Encantado de estar aquí con vosotros y para mí es un placer estar aquí porque, bueno, la verdad es que eres una de las personas que me ha permitido llegar hasta aquí porque de ti aprendí mucho en el pasado y, bueno, si quieres luego hablamos sobre ello. Vale, perfecto, muchas gracias. A mí me da un poco de vergüenza estas cosas, pero vale. Bueno, la primera pregunta es más que obvia, ¿no? ¿Por qué no muestras hoy tu rostro y no dices tus apellidos? Y pues, bueno, pues esto es algo que hay gente que comprende perfectamente y hay gente que no lo comprende en absoluto. A ver, cuando se llega a un cierto nivel económico, en España es conveniente ser prudente, ¿vale? Ser prudente y ser discreto porque España es un país sociológicamente muy envidioso, de forma sociológica y de forma institucional también. Entonces, pues bueno, pues cuando si uno pues no tiene por qué ser un personaje público, pues es más prudente mantener una cierta discreción, pues para que simplemente pues no vayan a por ti, para que no vaya el Estado a por ti, para que no vayan otras personas a por ti, para aprovecharse de ti, para robarte, etcétera. Entonces, bueno, pues no me compensa exponerme, ¿no? Muy bien, muy interesante. Yo creo que se puede. No voy a decir nada porque estoy totalmente de acuerdo y es muy claro, está claro. Bien, ¿quién es? Sí, Yo, envidioso, de envidia eh, eh, institucionalizada. envidioso, Exacto. envidioso. La envidia, sin duda alguna, es el pecado capital. Vamos, en España somos los números uno en ese pecado capital en concreto. Y alguno que otro igual. ¿Quién es Carlos? Y bueno, cuenta un poco como tú quieras tu historia, cómo empezaste, cómo se te ocurrió la idea, qué es lo que haces. Sí, a ver, tengo 45 años, ¿vale? Y bueno, pues he pasado por muchas cosas en la vida, como casi todos los emprendedores. Y bueno, pues hace 12 años empecé a hacer el negocio inmobiliario, empecé comprando pisos para el alquiler tradicional, es decir, alquilar un piso de forma tradicional, entera, ¿no? Con la ley de arrendamientos urbanos y también a la vez compré pisos para alquilar por habitaciones, ¿vale? Yo había sido usuario de eso, ¿vale? Mientras yo hacía la carrera, yo soy ingeniero informático, mientras yo hacía la carrera pues viví en habitaciones. Entonces, bueno, pues me pareció, sobre el papel salían muy buenos números, entonces empecé con ello. Poco a poco fui aprendiendo porque yo no tuve a nadie que me enseñase. Este negocio se hacía y se hace de forma muy poco profesional en España. Casi todo el mundo que alquila habitaciones lo hace, pues son gente que tiene alquilado un piso entero y que le sobra alguna habitación, no puede llegar al fin de mes y subalquila habitaciones ilegalmente, pues sin ningún cuidado, ¿no? Entonces, al final, pues yo no tenía una fuente de aprendizaje para hacerlo bien y de forma profesional y fui aprendiendo a base de prueba y error, pues llevándome muchas hostias, perdiendo mucho dinero en el camino y muchos disgustos. Al cabo de los años me fui dando cuenta que el alquiler tradicional, el de pisos enteros, era un negocio ruinoso y lo fui dejando. Y ahora ya solo tengo pisos por habitaciones. Que bueno, digo siempre que tengo más de 100 habitaciones porque igual que quiero mantener una cierta prudencia, pues tampoco me gusta decir exactamente el patrimonio que tengo, pero vamos, que digo 100 por decir, pero pueden ser muchas más. Me imagino, has dicho más son más. Exacto. Oye, una cosa que me interesa mucho, además me interesa personalmente, porque ahora yo, bueno, ya llevo Sí. unos cuantos años que estoy haciendo que mi dinero, el que gana en mi vida, pues trabaje para mí.
Y bueno, yo estoy muy focalizado en una serie de inversiones, ya sabes, porque nos conocemos bastante, pues que yo no soy muy amigo del ladrillo, he hecho muchas inversiones en Sí, ladrillo, pero me puedes háblame de los números de una operación, es decir, pon los números que tú quieras, es decir, imagínate que compras una casa de 100.000 o de 200.000 o de 300.000 y háblame de todos los números de por cuánto se alquilan las habitaciones, si es un porcentaje o háblame de una operación, la que tú quieras. sí. De hecho, antes de contestarte a la pregunta, sí que es verdad que sé que tú no eres amigo del ladrillo, porque yo cuando te conocí en 2007 lo decías, o sea, decías, yo he estado en temas inmobiliarios y es un sin vivir, y eso me despertó la curiosidad, fíjate, ahí no te hice caso y lo fui madurando y ya en 2012 es cuando decidí probar con esto, ¿no? Y bueno, más o menos encontré mi nicho y mi forma de hacerlo. Es un negocio complejo, ¿vale? O sea, no te lo voy a negar. Es problemático hasta cierto sentido, pero también es muy rentable. Hay muy pocos negocios con los que se alcanza un 30% anual. De hecho, por ejemplo, los principales hoteles del IBEX 35 ganan alrededor de un 10. Es muy difícil encontrar negocios que superen esos ratios, ¿no? Y bueno, a ver, ¿cómo son los números de una operación? A ver, depende totalmente de la ciudad donde se haga, obviamente, incluso dentro de la ciudad, del barrio donde se haga. Yo trabajo en las ciudades del sur de Madrid, el cinturón rojo de Madrid, y bueno, pues ahí los pisos actualmente los pisos que yo compro están entre 100 y 120.000 euros. ¿Vale? Para aceptar un piso hago unas ciertas cuentas, ¿vale? Bastante conservadoras, porque a mí me gusta hacer las cuentas conservadoras para que el negocio pueda resistir cualquier tipo de crisis que se ponga por delante. Y siempre vienen crisis, ¿vale? Entonces, con esos números conservadores, yo compro pisos que me den más de un 20% anual. ¿Vale? Con esos números conservadores. Luego, con la realidad suele ser más, si no estamos en crisis, y luego además con el tiempo esos mismos pisos pues van incrementando su rentabilidad también, ¿no? Por ejemplo, los primeros que compré en 2012, que lo hice sin ningún cuidado, pues luego ya años después hice los números por curiosidad y bueno, pues era alrededor de un 15, 14, pero ahora me están dando pues un 60, por ejemplo, ¿no? O sea que también en España tiene ese curioso efecto, ¿no? El negocio inmobiliario, ¿no? Que cuanto más tiempo, pues más rentable, ¿no? No sé si he contestado la pregunta o te ha quedado algo. No has contestado. Bueno, has Ah, contestado en vale, parte. Es decir, supongamos que vale. una casa vale, para hacerlo fácil, imagínate que compras una casa en el cinturón sur de Madrid de 100.000 euros. Obviamente tienes que pagar. Una pregunta, ¿persona física o persona jurídica? Pues a ver, yo a cualquier persona que se quiera meter en este negocio, al menos inicialmente y hasta que no tenga al menos 20 propiedades, no le recomiendo que lo haga como persona jurídica. A ver, te cuento mi opinión, ¿vale? Porque esto puede ser un poco polémico, ¿no? A ver, siempre es mucho más seguro hacer cualquier o casi cualquier tipo de negocio como persona jurídica, porque tienes una protección de tu patrimonio personal, pero en el negocio inmobiliario, en España, que es muy especial con el negocio inmobiliario, luego, si quieres, luego comentamos sobre esto. Es al revés, porque las leyes son muy hostiles para las empresas que alquilan, ¿vale? Y la legislación y la jurisprudencia está llena de ejemplos aterradores, ¿vale? Por ejemplo, en plena pandemia, el gobierno hizo un real decreto que dijo que si el casero de un inquilino era una empresa, le podía dejar de pagar, ¿vale? Pero no es que luego se lo tuviera que devolver, no es que se lo debiera, sino que se lo podía dejar de pagar la renta a fondo perdido. Y ese Real Decreto ha durado años, ¿vale? De hecho, todavía está en vigor en parte. Cualquier persona declarada vulnerable por causa del COVID podía dejar de pagar a su casero si su casero no era una empresa. Y básicamente todo el mundo que lo solicitó podía ser declarado vulnerable por causa del COVID. Luego, por ejemplo, en la nueva ley de vivienda, pues hay una tipología de propietarios, ¿no? Y a lo que llaman grandes propietarios, pues es una persona, pues es una entidad que tiene más de ciertas propiedades, pero si eres una empresa, con solo una propiedad que tenga, ya eres marcado como gran propietario, ¿vale? Con todos los problemas que ello conlleva, ¿no? Y bueno, podría seguir así. Entonces, Bueno, como persona física, yo recomiendo hacerlo al principio como persona física. Además, tienes desgravaciones fiscales y no tienes tanta hostilidad en las leyes.
Bueno, yo te he hecho esta pregunta porque ya sabes que soy especialista en fiscalía internacional y obviamente esto lo sabía yo desde luego también. Es verdad que es mejor hacer las Seguro. operaciones a través de sociedades, cada operación diferente con una sociedad, etcétera, etcétera. Pero, porque es que te he preguntado esto porque me imaginaba que me ibas a decir lo de persona física y es por lo siguiente. Bueno, antes de por lo siguiente, una casa cuesta 100.000, supongamos. Sí. Eh, ¿Cuánto se obtiene por esos 100.000? Bueno, 100.000 más transmisores patrimoniales, notario, etcétera, más o menos pongamos un 10%. Y luego, ¿cuánto se obtiene? ¿Qué rentabilidad se obtiene bruta, mensual o anual? O sea, ¿cuánto sería por habitación, por ejemplo? Y a ver, la rentabilidad, yo nada más comprado un piso es por lo menos un 20, ¿vale? Por ciento anual, ¿vale? Como he comentado. Vale, Los números exactos ahora mismo tendría que mirar algún Excel para verlo, pero vamos, así te digo así muy a grosso modo, donde lo hago yo, pues creo recordar que los pisos donde menos obtengo está más o menos a unos 600 brutos mensuales, más o menos, de beneficio, y los que más, pues a 1100 o así, ¿vale? vale. Dependiendo del barrio, etcétera. Entendido. ¿Dónde vives? Yo vivo en el sur de Ciudad, Madrid, en el sur de Madrid. Muy bien. sí. Eh, Madrid no tiene impuestos sobre el patrimonio, ¿verdad? Madrid no tiene impuestos sobre patrimonio, exacto, lo tiene bonificado. Eso es. Porque, para el que no lo sepa, por ejemplo, ahora mismo el País Vasco, ni el País Vasco siquiera tiene esta situación. Madrid, Andalucía y casi hace noviembre Cantabria, porque claro, tampoco tiene impuestos sobre el patrimonio, bueno, lo tiene bonificado, es decir, tienes que hacer la declaración de la renta, pero no tienes que pagar. Y claro, imaginaros, no se lo voy a preguntar y además tampoco me lo va a contestar, pero tú imagínate que tienes 100 habitaciones o 200 o tienes 30 pisos. Claro, si ahora mismo Carlos estuviese en, ¿qué te voy a decir yo? En Toledo, pues la siguiente pregunta sería, ¿y el impuesto del patrimonio qué? Porque claro, si tú tienes, yo qué sé, pues 10 millones de euros como capital, como activo, pues entonces tendrías que pagar el impuesto sobre el patrimonio. Es una cantidad importante. El estar en Madrid, evidentemente, tanto para el impuesto sobre sucesiones como en este caso sobre el patrimonio, pues es bastante importante, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no, Carlos? Sí, totalmente. De hecho, cuando llegamos ya a ciertas cifras, ya empieza a merecer la pena ser sociedad, aunque las leyes sean más hostiles. Para Perfecto. intentar evadir o eludir, nunca sé cuál es la palabra adecuada. Creo No, que es eludir, eludir ¿no? es legal, evadir es delito. Eso es, eludir entonces, eso es. Vale, esto. Dime por favor, voy a relajar el asunto. Dime por favor 3 palabras que te describan como persona. Vale, soy bastante perfeccionista, estoy muy abierto al aprendizaje y me gusta optimizar el tiempo. Han ¿Y sido 3 palabras, defectos? pero han sido 3 frases. No, está muy bien, está muy bien. ¿3 defectos? Defectos incontables, supongo que como todo el mundo. No, con tres, Pues, con tres me vale, con tres me vale. pues a ver, hay varias cosas que me irritan mucho, ¿vale? Supongo que esos son defectos porque al final uno tiene en esta vida que intentar que le irriten las menos cosas posibles. Me irrita mucho que me hagan perder el tiempo. Me irrita mucho tener que perseguir a la gente para que haga su trabajo. Y me irrita mucho la fanfarronería sin conocimiento. Hay una Joder, palabra para macho. describirlo, Soy pero de, soy nunca, de tu nunca me club, soy de acuerdo. tu club. Es decir, hay una palabra, pero nunca me acuerdo de ella, a veces me sale, pero ahora no me acuerdo de ella. O sea, una persona que tiene un orgullo desmedido y que se cree Dios cuando no tiene ni idea de nada. No sé qué palabra es, Y pero yo se entiende, tampoco, ¿no? yo, ¿cómo? Fanfarrón, sí, pero no, hay una palabra, es verdad. Yo Hay una también, palabra así. ahora no me acuerdo, pero joder, tienes que tener mucha paciencia porque en España hay mucha gente de esa, es decir, que habla sin conocimiento de causa de mil cosas, es alucinante. Sí, exacto. Bien, cuéntame
tu mayor o lo que tú has percibido como tu mayor fracaso, ¿no? De lo que sea? Puede ser personal o puede ser de negocios o puede ser de lo que quieras. Tu mayor fracaso. Eh, a ver, he tenido, a ver, igual que se me da bien hacer el negocio de las habitaciones, se me da muy mal comprar inmuebles para vivir yo. Eso es algo, no sé, una broma del universo o algo así. Y en mi mayor fracaso, yo siempre quise vivir en un chalet independiente, que supongo que es el sueño de casi todo el mundo, hasta que viví en él. Y cuando viví en él vi que eso no era para mí y no me gustaba, ¿vale? Por varias razones. Y bueno, pues al final lo vendí y perdí casi 100.000 euros. Entonces, ese ha Vale. sido mi mayor fracaso de golpe, ¿no? Digámoslo así. Luego he tenido muchos fracasos pequeños, pero ha sido el mayor. ¿Y el mayor éxito? Pues el mayor éxito es ser capaz de aprender, ¿vale? Y de adaptarme a lo que se me va poniendo por delante, ¿no? Yo creo que eso es mi mayor éxito. Ni siquiera te voy a hablar de éxitos económicos o de lo que sea, sino de ese, ¿no? Porque sí que es verdad que yo admiro a todas las personas que sean capaces de aprender, porque y cada vez hay menos personas que están abiertas al aprendizaje. Es una virtud que valoro mucho y creo que yo tengo, modestamente, y creo que es mi mayor éxito. ¿Y la mayor traición que hayas percibido o que hayas sufrido? Pues traiciones un montón de inquilinos, no sabría ni por dónde empezar. Pues gente, no sé, muchísimas, no sé. No recuerdo una que sobresalga frente a las demás, pero vamos, pues inquilinos que te dicen, por ejemplo, pues nada, lo típico, pues inquilinos que te dicen que conmigo no vas a tener ningún problema y luego todos son problemas. De hecho, tengo una regla empírica que es que cuando alguien te dice más de dos veces que no miente, o cuando alguien te dice más de dos veces que con él no vas a tener problemas, es porque esa persona es todo lo contrario. Es Estoy de una, acuerdo. la gente no tiene que afirmarlo constantemente y la gente que no da problemas tampoco tiene que afirmarlo constantemente. ¿Te has arruinado alguna vez? Arruinarme completamente no. No, gracias a Dios todavía no me ha pasado eso y toco madera. Pero sí que he perdido mucho dinero, como esto que te he comentado, y muchas otras veces. Y si estuvieses en una situación no de ruina, pero casi ruina, una situación jodida como la que no has estado, ¿cómo volverías a empezar? ¿Volverías a empezar en lo mismo? ¿O cómo volverías a empezar? Pues supongo que volvería a acumular un pequeño capital. O sea, lo primero de todo es tener las necesidades básicas cubiertas de pues, vivienda, comer, etcétera. Entonces, trabajaría de lo que sé trabajar, que soy ingeniero informático, volvería a ahorrar y en cuanto ya tuviera las necesidades básicas cubiertas, pues empezaría a ahorrar radicalmente y empezaría otra vez a invertir. Seguramente haría lo mismo que hago ahora. Oye, y ahora que has dicho lo de tu actividad, ¿ejerces de ingeniero informático en la actualidad o te dedicas a gestionar, vamos a llamarlo, tu patrimonio? El 90% de mi tiempo lo dedico al negocio, pero sí que es verdad que, bueno, yo soy profesor universitario de ingeniería informática y no lo he dejado. Sí que es verdad que son muy poquitas horas a la semana y no lo he dejado pues porque para mí es refrescante cambiar un poco de actividad cada día después de estar tratando con inquilinos. Para mí es refrescante de pronto tratar con universitarios, que es otro mundo, ¿no? Y además me gusta mucho enseñar. Y por esa misma razón también hago algunas mentorías, muy poquitas, pero algunas mentorías a gente que esté interesada en replicar mi modelo de negocio, porque me gusta enseñar. Y para mí es un placer tratar con emprendedores después de estar todo el día con inquilinos. Vamos, si no, no podría, me volvería loco, si no. Qué chulo esto último que acabas de decir. Te voy a hacer una última pregunta de este bloque y te voy a pasar a Eric. ¿Qué Sí. opinas, qué opinas como activo de valor y incidencia en la vida sociopolítica del Bitcoin? No, te Pues, lo, te lo pregunto, te lo pregunto porque eres ingeniero informático, obviamente. pues a ver, a mí me parece muy buena la iniciativa, el Bitcoin es estupendo, ojalá se convierta alguna vez en moneda real,
Actualmente solo está sirviendo como reserva de valor y para especulación, pero ojalá algún día cumpla con su función para la que fue pensado, porque eso nos liberaría a la humanidad de la tiranía de los bancos centrales y de los estados, ¿no? A mí me da pánico el control que los estados tienen sobre el dinero fiat que usamos ahora. Entonces el Bitcoin, igual que el oro, es liberador. Lo que pasa es que el oro es muy fácil que te lo quiten porque es físico. El Bitcoin no te lo pueden quitar, por lo menos con la tecnología actual, hasta que no sean capaces de leerte la mente y miren tu contraseña, no te lo pueden quitar. Entonces a mí Es me que parece esta una semana, iniciativa estupenda. vale, joder, me encanta escuchar esto de un tío como tú, porque es que esta semana he caído en la madriguera del Bitcoin, fíjate tú, ¿eh? En mi caso es cojonudo que un tío que se dedica a las inversiones de hace tanto tiempo, porque es que, claro, aparte de lo que es la utilización como moneda fiat, que todavía, y además, a todos los especialistas que he escuchado han dicho que ese no es el objetivo final, pero aparte de eso y de la especulación, es que tú acabas de decir una cosa, dos cosas vitales de Bitcoin, que yo no lo sabía, la verdad, es que es un activo de valor para, digamos, trasladarlo al futuro del nivel del oro, porque es un activo real que no tiene contrapartida. Y luego, Exacto, y es un luego, claro, activo real. esto no lo sabe mucha gente. Y luego, eh, claro, tú puedes pasar, o sea, tú puedes poner 10 millones de euros en Bitcoin y pasar fronteras y lo que te dé la gana en cualquier situación y tú vas con tu dinero en la cabeza, ¿no? O sea, es una cosa Exacto. absolutamente increíble. Exacto. Ojalá con el paso del tiempo vaya teniendo cada vez menos volatilidad y vaya cumpliendo mejor su función de reserva de valor. Y realmente, aunque la volatilidad del Bitcoin nos parezca exageradísima hoy en día, o sea, desde su concepción en 2010, creo, la volatilidad media histórica nada más ha ido que bajar y bajar y bajar, ¿vale? Eh, O sea, por ejemplo, ahora en los últimos meses ha subido un 100%, pero es que en el 2012, pues en un mes te podía subir o bajar un 500%, de eh. hecho. Entonces, bueno, la Bueno, volatilidad va bajando. bueno, te paso la Edith. Bien. Muy bien. ¿Qué tal, Carlos? Que yo no te conocía, pero vaya, me, ¿Qué me tal? parece Encantado. interesantísimo lo que haces y todo. Lo primero que te iba a preguntar es, al final, has dicho antes que habías hecho el curso de Aitor en su momento, que le conocías desde hace tiempo y tal. ¿Qué es lo que has dicho? O sea, has dicho Sí. como que aprendí mucho de ti. Es como, ¿qué es lo que aprendiste? Y a ver, yo debo lo que soy actualmente en parte a Aitor Farate, ¿vale? Entonces voy a resumir un poquito. Yo en 2007 leí el primer libro que publicó. Bueno, estoy hablando de él en tercera persona como si no Ya estuviera, le, ya le ¿vale? están entrando los No, está sudores. bien, está Fíjate, bien. fíjate Mejor cómo se mueve y se como que revuelve no en la estoy. silla, ¿eh? Se revuelve en la silla así como, bueno, esto ya. Yo leí su primer libro, que era como mi Ferrico o algo así, que puso un título fantástico y súper llamativo. Y yo no sabía, bueno, yo sí que había hecho inversiones financieras antes, ¿vale? En el 2000 o así había empezado a hacer cositas, pero no me lo había planteado seriamente, ¿no? Hasta que leí su libro. Entonces, bueno, pues hice un montón de cursos suyos, fui a sus, no sé cómo lo llamabas, Aitor, lo que hacías en Vitoria, que era en un hotel, una especie de congresos. De un campus, sí. Un campus, eso es, sí. Y bueno, la verdad es que, bueno, al final no, el patrimonio que tengo, el grueso, no lo he sacado del trading, que es lo que hacía él, aunque sí que sigo haciendo trading, más algorítmico que manual, pero sí que aprendí ciertas cosas sobre trading, pero lo principal que aprendí de él fue cierta filosofía que me ha llegado a llegar donde estoy ahora. Te pongo un par de ejemplos, ¿vale? Yo cuando lo conocí, yo era de izquierdas, ¿vale? Entonces, él me introdujo en el liberalismo. Él nos recomendó, así de pasada, el libro que se llama La Rebelión de Atlas, ¿vale? Que es un tocho, pero muy interesante. A mí me pareció muy interesante y muy ameno. Y cuando lo leí se me abrieron los ojos, ¿vale? Porque yo siempre había valorado mucho la libertad. Pero no me había planteado que para ser coherente en este mundo, uno no puede defender un tipo de libertad y no otra. Uno tiene que defender o todas las libertades o ninguna. Eso es lo coherente. Y yo siempre he valorado mucho la coherencia, por eso soy ingeniero. Entonces, a raíz de eso, pues empecé a investigar y poco a poco, pues en unos pocos años, pues me fui convirtiendo en liberal, que es lo que soy hoy, ¿no? Y al final, liberalismo, ¿qué es? Pues respetar la libertad en todas sus vertientes, la libertad de las otras personas y la libertad económica también, que es lo que permite que las personas progresen y los países progresen, ¿no? Y eso es algo que me ha aportado muchísimo porque yo creo que uno, desde el socialismo,
y desde la envidia, porque al final el socialismo es la manifestación política de la envidia, ¿vale? Desde el socialismo uno no puede hacer negocios seriamente. Porque se va a estar torpedeando a sí mismo mentalmente, va a tener una guerra interna. ¿Cómo vas a ganar tu dinero si por otro lado te dice tu mente que los que ganan dinero son malvados, explotadores, capitalistas, fascistas? Pues no puede ser, ¿no? Tienes que estar en paz contigo mismo, ¿no? Al final, ganar dinero es dar un servicio a otras personas, un servicio que otras personas valoran y que obviamente pues te dan algo a cambio, o sea que al final es un win-win, todos ganan. Entonces, bueno, eso es lo más importante que me enseñó. También me enseñó a levantarme pronto. Recuerdo que, no sé si seguir haciendo ahora, pero él era muy pesado de levantarse a las 6 o a las 7 de la mañana. Y yo, sin embargo, pues cuando lo conocí, pues era un desastre. Tenía un desastre de vida, me acostaba tarde, me levantaba tarde. Y desde que empecé a levantarme pronto, mi vida cambió totalmente, ¿vale? Se tiene más fuerza de voluntad, eso es algo que he notado muchísimo, o sea, mágicamente. Cuando tú te acuestas pronto y te levantas pronto, te levantas con fuerza de voluntad y soy, no sé, 1000 veces más productivo de lo que era antes, ¿no? Entonces eso también me lo enseñó. Y Pues mira, bueno, ahora me luego, levanto a las 4 y a las 5, 4 o 5 me levanto. O sea vale, que yo no he llegado a tanto, no, me levanto a no, las no 7. hace falta. Me levanto a las 7, pero sí que es verdad que estuve una época que me levantaba a las 5, ¿vale? Ahora ya, como tengo más tiempo libre, pues no hace falta levantarme a las 5, pero me levanto a las 7. Que ya es muy pronto en relación a lo que hacen otras personas aquí en España. Y, y bueno, pues la verdad es que muchas cosas. La verdad, gran parte, el tema de los inmuebles también, pues lo empecé a pensar a raíz de Aitor y bueno, muchas cosillas. Luego, a medida que me vaya acordando, si no hemos acabado, lo voy diciendo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Hay un comentario interesante que yo no soy ingeniero informático de estudios, pero he sido tecnólogo desde que tengo razón o profesional, digamos. Y siempre me ha gustado y he hecho mucho código y he desarrollado mucho. Y yo siempre he sido nocturno, siempre, siempre. Y hay una cosa interesante Ujú. que al final mientras lo contabas, el otro día vi un vídeo que yo creo que interesa un poco a toda la audiencia, en el cual hay una persona preparándose un sándwich y el sándwich pues estaba hecho de pan, tenía luego crema de cacahuete, tenía lechuga, tenía pavo, tenía huevo, tenía diferentes cosas. Y la persona iba a comérselo y de repente aparecía aquí un pequeño vídeo que le decía, que contaba por su gurú en su momento, que no tienes que comer lechuga porque no sé qué, no sé cuántos. Cogía y quitaba la lechuga. Y así con los 15 ingredientes que tenía el sándwich. Y esto es un poco relacionado también con el tema de dormir, porque yo en ese caso, por ejemplo, soy de acostarme tarde, levantarme pronto, pero porque necesito menos horas para dormir. Hay gente que necesita más, hay gente que necesita menos. Entonces, es curioso también cómo hay que encontrar un poco ese tipo de engranaje que cuando lo encuentras, hostia, te das cuenta de que, joder, es así como tengo que funcionar. Entonces, bueno, es un tema interesante porque luego hay mucho guruismo por ahí en redes sociales de no, date baños de agua fría a las mañanas, no, levántate a las 4 de la mañana y es como, a ver, cada persona es un mundo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero está muy bien que cuentes el ejemplo de que a ti te valió. Sí, de hecho, si me permites discutirte un poquito lo que has dicho, solo un poquito. Eres tú Eh, Carlos, eres el importante, puedes Yo discutir lo que también le quieras. discutiría, yo también le discutiría. Fíjate, esto Somos es libertarios, como, o sea, somos como, liberalistas, ojo, aquí todo el mundo puede tener. sí, Dale, dale. sí, esto es como cuando se hacen encuestas a los conductores que si se consideran mejores conductores que la media o peores. Y sorprendentemente el 90% de la gente se considera mejor conductor que la media, lo cual es imposible, porque entonces la media no estaría ahí. Y lo mismo pasa con el tema de ser nocturno o diurno. A ver, los estudios científicos dicen que el 90 y no recuerdo exactamente, pero el 90 y pico por ciento de las personas son diurnos, es decir, que su mayor concentración y su mayor estado físico se alcanza por la mañana justo después de descansar, que es lo obvio y lo intuitivo, ¿no? Y sin embargo, yo me encuentro con muchísimos alumnos en la universidad y con muchísimas personas que, como tú, dicen que son nocturnas, entonces algo no encaja, ¿no? Solo Mm, quería... Bueno, yo quiero decir una cosa con esto. Aparte de que también hay estudios sobre el tema de que hay que dormir con el sol, ¿no? Yo antes era muy nocturno. Yo siempre he dormido bastante poco. Ahora duermo mucho más de lo normal, de lo que es normal en mí. Yo antes siempre me acostaba a la 1, a las 2.
y me levantaba, eso sí, a las 6 o a las 7. Pero con el tiempo, y me echaba la siesta siempre, siempre, siempre. Era un talibán. Yo me he ido de una boda para echarme la siesta. O sea, pero ahora ya, desde hace 7 años o así, no me la he hecho. Entonces, ahora me acuesto a las 9 o 9:30. Claro, yo no tengo tele desde hace 20 años y leo y tal, me acuesto a las 9:30. Y claro, quieras que no, te levantas 7 horas y media y has dormido a las 5. Entonces, a las 6 ya has dormido, o sea, yo 8 horas no puedo dormir, es absolutamente imposible, ¿no? Y el seguir los ritmos circadianos, que se llaman, es una cosa que ya verás cómo con el tiempo, y yo estoy de acuerdo con Carlos, bueno, cuando le conocí a Carlos yo no era como ahora, ¿no? Pero es verdad que es importantísimo, vamos, vital, dormir, bueno, pues yo qué sé, entre 7 y 8 horas, las que sean, ¿no? Las que cada uno necesite, que es lo que suele necesitar normalmente la gente. Sí. Yo, o sea, Pero Sí, bueno, estoy de al acuerdo. final se ve mucho también en la variación. Tú mismo decías que antes tenías una manera de funcionar con la cual funcionabas perfectamente, ahora tienes otra. Entonces, también cambia mucho dependiendo de la edad e incluso del lugar en el que vivas también, porque todo depende de cuándo salga el sol. Es decir, si el sol sale antes y el sol, como también está científicamente probado, que al final los mamíferos con la luz hace que tu ritmo circadiano empiece de nuevo, pues al final, pero es un tema interesante porque yo en su momento lo estudié mucho porque decía, joder, hostia, soy muy nocturno, muy nocturno, muy nocturno y dices, ¿cómo puedo revertir esto? Y dices, y es que igual no puedo del todo. Entonces, bueno, sin más. Vale, vamos a seguir porque esto es muy interesante. Yo quiero saber cómo empezó, porque Aitor te lo ha preguntado antes, pero no ha indagado suficiente. Es decir, y ahora has hablado un poco del tema del trading. Yo por lo que sé, empezaste a través de la parte de ingeniería informática trabajando lo que sea y luego fuiste haciendo temas de trading también y luego empezaste con las habitaciones, si no me equivoco. Ahora nos lo encuentras un poco más, pero claro, yo entiendo que el trading, y acabas de decir tú que no te había dado suficiente o suficiente cash flow. ¿Cómo empezó todo? Es decir, vale, tú haces trading, empiezas a trabajar y compras tu primer piso, pides prestado, te metes en una hipoteca. ¿Cómo gestionas ese tipo de constante flujo para ir adquiriendo más pisos? Y bueno, contarnos un poco la parte del trading también. Yo creo que va a interesar, sobre todo porque hay mucho trader entre la audiencia. Entonces, si nos puedes elaborar más ahí. Sí, a ver, sí, a ver, son varias preguntas. Sí, mira, primero si quieres te cuento cómo gestiono yo el negocio del tema de los pisos, ¿vale? Financieramente. Ujú. A ver, aquí de lo que se trata es de comprarlos con hipoteca, ¿vale? Porque la rentabilidad que te va a salir es mucho mayor con hipoteca que sin ella. Es lo que Kiyosaki dice, llama la deuda buena, ¿vale? Porque es deuda que a mí me prestan actualmente pues al 3%, por ejemplo, y yo le saco un 30%. Entonces, bueno, pues cuanto más me presten, mejor, ¿no? Entonces, yo busco un piso, ¿vale? Tengo un checklist de cosas que tiene que cumplir ese piso, no solo los números. Y cuando encuentro uno, pues nada, pido hipoteca, lo compro, ¿vale? Reformo lo que haya que reformar, que por lo general no es una gran reforma, ¿vale? Un error típico que se comete en este negocio es reformar como si tú fueras a vivir en el piso. Ujú. Y al final hay que comprender que ese piso no es para ti, que es para hacer un negocio muy concreto con unos clientes muy concretos, ¿no? Entonces, bueno, se hace un poco de reforma la necesaria, se buscan los inquilinos, uno por cada habitación, cada uno tiene su contrato. Los inquilinos se alquila por larga, o sea, para vivienda habitual, ¿vale? No es un alquiler turístico, ni es un alquiler por temporada de estudiantes, ¿vale? Esos son negocios diferentes, ¿vale? Y nada, y a funcionar. Y luego, pues gestionar los problemas del día a día, gestionar los gastos de suministros, gestionar las entradas, las salidas, etcétera, ¿vale? Y una vez, yo lo que recomiendo es que se vaya piso a piso, es decir, que no se compren varios a la vez, ¿no? Por diversificar en tiempo, igual que como alguien podría invertir a largo plazo en la bolsa, ¿no? Compraría pues un índice una vez al mes, ¿no? Alguna vez le saldrá caro y otra vez le saldrá barato, ¿no? Pues lo mismo con los pisos, ¿no? Uno a uno, ¿no? Cuando ya tienes uno funcionando, pues vas a por el siguiente y así sucesivamente. Y cuantos más pisos tengas, más fácil es conseguir mejores hipotecas, ¿vale? Las hipotecas que más cuestan son las primeras, ¿vale? Porque las primeras las tienes que respaldar con tu sueldo, digámoslo así, ¿no? Con tu trabajo. Y luego ya, pues las siguientes no solo las respaldas con tu trabajo, sino que las respaldas con los ingresos de los otros inmuebles. Y Ujú. llega un momento ya en que puedes dejar tu trabajo, ¿vale? Yo tengo
Yo no lo he dejado porque me gusta y porque me lleva muy poquito tiempo, ¿vale? Pero vamos, se puede aplicar la ley de Pareto, de cuándo dejar el trabajo, que a mí me lo preguntan mucho también. O sea, cuando tus ingresos totales de tus rentas sean el 80% y tus ingresos de trabajo sean 20, es cuando ya puedes dejar tu trabajo, ¿vale? Porque ya no lo vas a notar tanto en tu calidad de vida, ¿no? Es una regla que yo recomiendo a todos los que me preguntan, ¿pero cuándo dejar el trabajo? ¿Cuándo dejar el trabajo? Pues en ese momento, ¿no? Y al final, bueno, pues bajo ciertas circunstancias, pues aquí la libertad financiera pues la puedes alcanzar en unos 5 años más o menos. Con un negocio que te da un 30% de rentabilidad es una barbaridad, ¿vale? Obviamente es un negocio complejo, ¿vale? Esto no es como el alquiler tradicional, ¿eh? El alquiler tradicional es un negocio muy sencillo, ¿vale? Que se puede delegar perfectamente y que actualmente también, hay que decirlo, tiene mucho riesgo desde la nueva ley de vivienda, ¿vale? El alquiler por habitaciones es un negocio totalmente diferente al alquiler tradicional. Ambos son negocios inmobiliarios, pero son muy diferentes. Todo es diferente. O sea, el tipo de piso necesario es diferente, el tipo de reforma, la selección de inquilinos totalmente diferente, la legislación también. Lo único que se parecen es en la fiscalidad, pero en todo lo demás es diferente. Es un negocio, el de las habitaciones, mucho más complejo también, ¿vale? Que el alquiler tradicional, por lo tanto, no se puede hacer a lo burro. O sea, yo conozco muchas personas que se ponen a alquilar habitaciones, claro, porque un 30% de rentabilidad llama a todo el mundo, ¿no? Entonces se pone a hacerlo creyendo que va a ser un negocio sencillo, un negocio inmobiliario sencillo como el alquiler tradicional, y no lo es, y entonces se la pegan y a los pocos meses pues han abandonado el negocio, ¿no? Eso lo veo constantemente. Y sobre todo es un negocio, el del alquiler por habitaciones, que tiene ciertas contrapartidas, porque claro, en cualquier inversión o en cualquier negocio, una alta rentabilidad tiene su contrapartida, ¿vale? O sea, la rentabilidad nunca es gratis, eso es una quimera, ¿vale? O sea, si un negocio es más rentable que otro, es a cambio de algo, ¿no? El universo te da con una mano y con otra te la quita, digámoslo así, ¿no? Entonces, en la mayoría de los negocios que tienen mucha rentabilidad es a cambio de un mayor riesgo, por ejemplo en la bolsa, claramente, ¿no? Y, pero aquí en las habitaciones no. Esa alta rentabilidad no es a cambio de un mayor riesgo. De hecho, tiene menos riesgo que el alquiler tradicional, como he dicho antes. Aquí la mayor rentabilidad, la contrapartida que tiene es que es un negocio que no se puede delegar. ¿Vale? No se puede delegar, es muy difícil porque es un negocio de los que se llaman frágiles, y no se puede delegar, lo tiene que hacer uno mismo y como no se puede delegar, pues lo tiene que hacer en la ciudad donde vive. ¿Vale? Sin embargo, el alquiler tradicional es un negocio muy sencillo que sí se puede delegar, pero este no, ¿vale? ¿Y qué es eso de que es un negocio frágil? Pues lo que quiere decir es que este es un negocio en cuanto es muy de detalles y en cuanto nos equivocamos en un pequeño detalle, todo explota. Es decir, el negocio sobrereacciona a los detalles mal hechos, ¿vale? Eso en la mayoría de negocios no es así. En la mayoría de negocios tú te equivocas en un pequeño detalle y tienes una pequeña consecuencia, una pequeña pérdida, acorde con el tamaño del pequeño detalle en el que te has equivocado. Pero hay otro tipo de negocios, como este de las habitaciones, que se llaman frágiles, según Nassim Taleb, ¿vale? El que escribió el libro El Cisne Negro, Antifrágil. Antifrágil y todo eso. Entonces, en los negocios frágiles, un pequeño detalle hace que provoca una gran pérdida o una gran consecuencia. Entonces, este tipo de negocios frágiles no se pueden delegar, porque nosotros cuando delegamos algo en un tercero, ese tercero nunca va a tener los incentivos necesarios para ser tan perfeccionista y para cuidar todos los detalles como si los tendríamos nosotros que nos estamos jugando nuestro dinero. Entonces, cuando delegamos un tercero, pues enseguida se equivocan en algún detalle y provoca grandes consecuencias, ¿no? Entonces, es un negocio que es muy difícil de delegar. Obviamente yo con el volumen que tengo ya no lo puedo hacer todo, ¿vale? Aunque sí que he optimizado mucho las cosas. A ver, la media que tengo de dedicación por habitación al mes es menos de una hora, ¿vale? Una hora al mes por habitación de media, ¿vale? Alguien que empezara siguiendo mi método podría esperar un par de horas y luego una hora con facilidad. Bueno, yo realmente tengo ya bastante menos de una hora de dedicación media al mes por habitación. Y obviamente, pues con el volumen que tengo, pues tengo que delegar algunas cosas, pero es muy difícil, es muy difícil. Y son cosas, no se puede delegar todo, ¿vale? Bueno, me he ido por las ramas, disculpa. No. O sea, No, que va.
Me parece... No sé si he contestado la pregunta porque ya se me había olvidado. Sí. O sea, de hecho, tenía igual listadas 5 y me has contestado las 5 una detrás de otra. O sea que... Pero son las interesantes, que era, por Vale. ejemplo, iba a preguntar de cómo gestionabas toda la parte de los Es que, pisos, de las visitas. perdóname porque es que me pongo a hablar y si queréis que aquí hagamos 5 horas de sesión, yo estoy 5 horas, ¿eh? No, No, pero has hablado, o sea, perdonadme, ¿eh? has hablado súper eficaz y súper eficiente en todo lo que tenías que decir, porque has explicado todo el proceso perfectamente y ya te digo, por ejemplo, hay respuestas que has dado que son súper interesantes. Es decir, yo tenía dudas de, joder, ¿cómo gestiona 100 habitaciones? O las que sean. Dices, hostia, o sea, tiene que ser a través de algún tercero o alguien que él contrata o lo que sea, porque son una cantidad bastante brutal. Y ojo, no son las habitaciones en sí, son las personas que alquilan Sí, esas exacto. habitaciones. O sea, estás tratando con humanos Eso es. constantemente. Entonces, son cosas muy interesantes las que has contado, Carlos. Entonces, voy a mirar por las diferentes preguntas que tenía. La Espera, otra, Carlos, espera un momento, Carlos. Estaba pensando, ahora cuando he dicho lo de frágil, ¿sabes lo que estaba pensando? Estaba pensando, ¿has visto la película esta de que habla de la crisis del 2008? Está La Gran Apuesta, creo Eh, que se llama o algo así. sí, la Las- vi además porque la recomendaste tú. Pero no la Vale, entendí muy bien cuando la vi. La vi hace muchos años. A lo mejor si la veo ahora es como vale, pues Matrix, ¿no? Que cabe varias veces para tú entenderlo sabes, para ti. es verdad. Tú sabes la escena esa en la que va Ryan Gosling, creo que va al banco y les hace la construcción con las maderitas y tal, y que se quita una maderita, quita otra maderita y luego al final se. Entonces estaba pensando en eso, que claro, cuando has dicho lo de frágil, claro, aquí hay muchas habitaciones, cada una habitación es como una maderita que es de un piso, hay muchos pisos, cada piso, no sé si todos, porque no lo sé, no hace falta que lo digas, tiene una hipoteca, o sea, que lo estaba visualizando cuando has dicho lo de la fragilidad, claro, que si una cosa falla, aparte de la dedicación personal, que eso está clarísimo, hay cosas que es que no se pueden delegar de ninguna de las maneras, ¿no? Pues me estaba imaginando eso nada más, ¿no? Que si una o dos, si una cosa falla, vaya, pero como fallen dos o tres en diferentes unidades, en diferentes lotes, vamos a decirlo, pues que se puede crear un problema. Claro, mira, os pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Si nos equivocamos en un pequeño detalle a la hora de seleccionar un inquilino y le metemos en nuestro piso y ese inquilino resulta ser problemático, se nos puede quedar de que ocupa perfectamente y eso es un gran desastre, ¿vale? Nos arruina todo ese piso. Porque, bueno, pues, desgraciadamente en España es un país en el que no hay seguridad jurídica, básicamente, ¿vale? Los juicios duran meses o años, ¿vale? Nos parece normal. En Estados Unidos los juicios el 90% duran un par de semanas, ¿vale? Que es lo que lo que tendría que ser, y en España no. Y en el tema inmobiliario es todavía peor. O sea, si tenemos que ir a juicio, pues podemos esperar años y años de juicio, ¿no? Entonces, un pequeño detalle en el que nos equivocamos a la hora de seleccionar un inquilino genera una gran consecuencia, ¿no? ujú, Y además aquí nuestros clientes, eh, a ver, la gente que busca vivir en una habitación suelen ser personas de un nivel sociocultural bajo, ¿vale? Que no se puede permitir otra cosa mejor. En la mayoría de las ocasiones, hay excepciones, pero en la mayoría de las ocasiones es así. Entonces, claro, estadísticamente es gente más problemática, ¿vale? Por lo tanto, hay que seleccionarles muy bien para que no se nos metan personas problemáticas. Más o menos yo el método que he ido refinando en estos 12 años, pues ya minimiza mucho la probabilidad de que se metan personas problemáticas, pero bueno, al final el riesgo en ningún negocio es cero. Siempre todos los negocios tienen riesgo y siempre puedo tener la mala suerte de que se me cuele algún chungo. Bueno, de hecho mira, antes has hablado del tema de que obviamente toda la rentabilidad potencial viene asociada con un riesgo potencial también, y es que esto es súper claro. Es decir, si tú tienes un piso, Pero no, pero ojo, no en este negocio, ¿vale? El de las habitaciones tiene menos riesgo que el alquiler tradicional, como dije antes, ¿vale? Por una serie de razones, sobre todo relacionadas con la legislación, porque la legislación que aplicamos en el alquiler tradicional es una legislación muy hostil para el propietario, pero cuando alquilamos habitaciones, tal como yo lo hago con el método que yo uso, ¿vale? Usamos el Código Civil que permite libertad contractual. Entonces aquí es mucho más sencillo echar a un inquilino problemático, ¿vale? ujú, Por lo tanto, aunque nuestros posibles clientes sobre el papel puedan hacernos pensar que tiene más riesgo este negocio, al final no es así. ¿Vale? Y voy a explicar otro tema de por qué no es así. En un piso alquilado entero, ¿vale? De forma tradicional, si nos toca un inquilino chungo, eh,
y tenemos problemas con él, ese inquilino, como siente ese piso como su hogar, porque está todo el piso a su disposición, va a tender a atrincherarse y luchar, ¿vale? Y convertirse en inquiocupa. Sin embargo, en un piso alquilado por habitaciones, al final ese inquilino chungo está compartiendo el piso con personas desconocidas. Por lo tanto, no lo va a sentir como su hogar y no se va a atrincherar ni a luchar, sino que se va a ir, ¿vale? Por lo tanto, al final hay menos riesgo. E insisto, este negocio tiene más rentabilidad y la contrapartida a esa mayor rentabilidad es que es un negocio frágil que no se puede delegar. No el mayor riesgo. Qué interesante. Porque yo, de hecho, lo que iba a decir, y ahora yo creo que le has respondido un poco, que era, al final, ampliabas un riesgo que era pasabas de una persona a tener 3 personas o 4 las habitaciones que tengas. Pero sí que es cierto que todo lo que dices tiene un mogollón de sentido. Es cierto que, obviamente, si tienes que trabajar con 4 personas, todo depende mucho del perfil que hayas determinado de esas personas para que no puedan ser problemáticas en ese caso. Pero claro, tiene mejores beneficios, pero eso son 3-1 o 3-4, o sea, es una cantidad bastante diferencial. Pero claro, lo que dices tiene muchísimo sentido. Sí, sí. Sí, de hecho la rentabilidad del alquiler por habitaciones, tal como yo lo hago, es del orden de 2 a 3 veces mayor que en el alquiler tradicional. En el alquiler tradicional podemos esperar entre un 5 y un 10% y aquí pues entre un 20 y un 30%. Vale. Obviamente Es que, depende cómo se haga el negocio, claro, yo hablo de cómo lo hago yo, ¿vale? es que esto es muy interesante porque yo no lo conocía, ¿no? Aquí estuvo también Juan Aro, que es otra persona que se dedica al mundo, que también fue alumno mío, que se dedica al mundo inmobiliario, pero a mí es que me hace mucha gracia, y tú hoy lo has explicado claramente, a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, me voy a comprar una casa para invertir, para reformarla o no, para alquilarla. Y digo, vamos a ver una cosa, vamos a coger el papel y vamos a hacer unos numeritos. Porque es que si consigues una rentabilidad bruta del 4%, ya te puedes dar con un canto en las narices. Y yo digo, bueno, y claro, con el riesgo que conlleva, tú has dicho una cosa muy clara, ¿no? Es decir, si pides hipoteca, te están dejando un dinero, la deuda buena, como decía Kiyosaki, para hacer la inversión. Pero aquí es que la hipoteca que tienes y la rentabilidad que vas a obtener por eso, vamos, es que es para conseguir un 4% bruto, hacer todo ese desembolso, ese riesgo de activo, nada más empezar, es que es algo, alucinante. Pero en España hay mucha tradición de eso. Sí, exacto, totalmente de acuerdo contigo. Por eso yo dejé el alquiler tradicional, es que era un negocio ruinoso. Y ahora con la nueva ley de vivienda, que por cierto es muy parecida a la ley de 1964 que hizo Franco, la famosa llamada renta antigua, son muy parecidas, ¿vale? O sea, básicamente si tienes un inquilino problemático, pierdes la propiedad para siempre. ¿Vale? Eso es lo que hacía la renta antigua de Franco del 64 y lo que hace la nueva ley de vivienda. Ahora con la nueva ley de vivienda, o sea, si ya era ruinoso, tal como bien dices, Aitor, el negocio del alquiler tradicional, es que ahora no se puede hacer. Yo a todo el mundo que me pregunta, yo doy un consejo muy claro, no hagas alquiler tradicional, es mejor que vendas la propiedad. O que lo dediques a habitaciones si la propiedad se ajusta al negocio de las habitaciones, porque no todos los inmuebles valen para habitaciones, o que lo dediques a alquiler turístico, o que lo vendas simplemente, pero no hagas alquiler tradicional, ¿vale? Y a las personas que ya tienen alquiler tradicional, yo les recomiendo que a medida que vayan venciendo los contratos, que vayan saliendo de ese negocio. Tengo una mínima esperanza de que cuando pierda el sociocomunismo que nos gobierna, pues se derogue esa ley, pero tampoco tengo tanta esperanza, ¿eh? Porque aquí en España el Partido Popular tampoco nos creamos que es muy liberal. Al final es socialdemócrata también, excepto algunas partes internas del Partido Popular que son más liberales, pero por lo general es un partido socialdemócrata. Y luego has dicho una cosa, Perdón, Aitor, no sé si me puedo meter en política en tu canal, a lo mejor no está Sí, fuera. no, de hecho te voy a preguntar luego. Bueno, aunque ya no sé si te voy a preguntar porque ya has dicho cosas. No, pero has dicho una cosa muy importante, muy interesante, ¿eh? Y voy a comentar una cosa de una reunión que estuvo también Eric. Has dicho una cosa muy importante y es que no hay seguridad jurídica. Exacto. Y claro, es que esto es muy importante. Y cuando dice que no hay seguridad jurídica, es que no hay seguridad jurídica. Es decir, a veces la hay, otras veces no la hay. Y como ha dicho Carlos antes, o eres libertario siempre
o nunca. Pero eso de estoy medio embarazada, pues no existe. Estuvimos una vez en una reunión así de gente que ganaba mucho dinero y que eran empresarios y tal y cual, y había mucha gente que estaba en Andorra, y entonces todo el mundo estaba hablando de las excelencias de Andorra, y entonces una persona que está en Andorra dijo, y yo lo suscribo, digo, a ver, Andorra es un estado policial, pero policial estilo nazi. Y donde no hay, no dijo seguridad jurídica, porque seguramente hay más que en España, pero dijo no hay seguridad financiera. Seguridad financiera quiere decir que por supuesto te pueden embargar, como en todos los sitios, como en España, etcétera, etcétera, pero que, y esto lo he vivido yo y lo conozco, ¿no? O sea, es decir, ahí no te creas tú que puedes meter y sacar así como te dé la gana. Es decir, sí que puedes, pero está todo absolutamente fiscalizado, pero de una manera que es que no te puedes hacer ni idea, ¿no? Y la seguridad financiera y la seguridad política también, pero la seguridad y la física, pero la seguridad jurídica es muy importante, porque es que al final dices, bueno, ¿para qué voy a tener una casa o lo que sea si es que me la pueden quitar? Porque me la pueden quitar. Me la pueden quitar y mucho más fácil de lo que puede parecer. Y además eso se va haciendo poco a poco. Siempre los países que van evolucionando hacia un totalitarismo nunca es de la noche a la mañana, siempre es poco a poco. Van quitándote libertades poco a poco, aprovechando excusas que se van presentando. Por ejemplo, la pandemia fue una excusa estupenda para que avanzase el totalitarismo en toda Europa. ¿Vale? Europa está avanzando hacia un totalitarismo, ¿vale? Cada país a su manera, pero cada vez hay menos libertad económica, cada vez hay menos libertad social. Eh, eh, he oído varias veces algo que me ha gustado mucho y que es lo siguiente. La causa de las guerras en el siglo XX fue el racismo y en el siglo XXI será el ecologismo y el feminismo. Es decir, que siempre los totalitarios están buscando excusas para enfrentar a la sociedad por chorradas, ¿vale? Para que no pensemos en lo importante. Y lo importante no es otra cosa que la economía, el pan que todos comemos cada día, ¿vale? A mí me hace mucha gracia la gente que me dice, no, a mí no me importa el dinero. Bueno, pues si no te importa el dinero, vete a vivir dentro de un barril, como hacía el griego este. Diógenes. Diógenes, ¿vale? Entonces, venga, hombre, no me vengas con chorradas de que no te importa el dinero. El dinero es una de las cosas más importantes de la vida, es la energía vital que nos permite a todos ser felices, ¿no? Bueno, perdón, que me enrollo. Entonces, eso era. No sé ya de lo que estaba hablando. Sí, otra pregunta con tema de los pisos y luego paso rápidamente a la parte de Sí, trading que yo creo que va a ser interesante y ya se la paso a Hitor. Todavía, o sea, quiero decir, yo entiendo que, claro, como habías dicho, es un negocio que tienes que hacer en tu área geográfica, vamos a decir ciudad. ¿Crees que exacto. siga habiendo oportunidades en muchas ciudades de España? O sea, es decir, ¿la mayoría de las ciudades tienen oportunidades o es posible que haya ciudades que no lo tengan? Eh, a ver, hay de todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que si hablamos de ciudades, yo lo hago en Madrid, que es la ciudad más complicada para los negocios inmobiliarios, ¿vale? Donde peores números salen. Entonces, si yo lo sigo haciendo, yo el último inmueble que compré fue hace 2 meses, ¿vale? Entonces, si yo lo sigo haciendo en Madrid, con más razón se va a poder hacer en una ciudad mediana, porque en las ciudades medianas suelen salir muchos mejores números. Por ejemplo, tengo una mentoría en Logroño que le está sacando un 60% a pisos recién comprados. Eso es una barbaridad. ¿Vale? Entonces, en las ciudades medianas, de hecho, salen mejores números que en las ciudades grandes como Madrid. Luego, ya dentro de las ciudades, sí que hay barrios en los cuales no salen los números. ¿Vale? Suelen ser barrios, los barrios más pudientes, más de lujo, no suelen salir los números. Al final buscamos rentabilidad, nos da igual el precio de compra, ¿vale? La rentabilidad es una relación entre el precio de compra y la renta que sacamos por ese inmueble. Entonces buscamos esa rentabilidad mínima del 20%, ¿no? Para un piso nuevo. Por ejemplo, en Madrid, pues en el barrio Salamanca no salen los números. En Ujú. Pozuelo no salen los números. ¿Vale? Pero, por ejemplo, pues en Madrid, pues en Tetuán sí salen los números, en Carabanchel también, en las ciudades del sur de Madrid también. Entonces, depende de cada barrio, obviamente. Pero sí, sí, hay oportunidades en todas partes. Y ya digo, como este es un negocio que no se hace por lo general de forma profesional, es decir, hay mucha gente que entra en el negocio y después de unos pocos meses, en cuanto tiene su primer problema grave, sale del negocio, pues entonces la rentabilidad sigue siendo alta, porque si todo el mundo hiciera bien este negocio, entonces ya se incrementaría la competencia y la rentabilidad iría bajando y se iría aproximando a la de alquiler tradicional, pero no es así, Ujú. de momento. Mira, hay una cosa muy interesante que ha dicho Carlos,
que vamos, a mí me parece de cajón de madera de pino y yo lo sé desde hace mucho tiempo, pero la gente no. Él cuando ha empezado a decir bueno, además ha dicho que vive ahí, ¿no? En los barrios del sur de Madrid, que los barrios ricos a priori pues son los del centro y los del norte y los más pobres, digamos, donde vive gente más obrera, tradicionalmente quiero decir, y más baratos son los del sur de Madrid, pero es que cuanto más caro, no, perdón, no voy a utilizar la palabra caro porque caro es una cuestión relativa. Cuanto más alto es el precio, más difícil es obtener una rentabilidad. Es decir, él está hablando de pisos de 100, de 120.000. La gente piensa, pues voy a comprar un piso en la calle, en el barrio Salamanca, de 2 millones y voy a obtener no sé qué. Y eso no es así. Es inversamente proporcional la rentabilidad en el ladrillo y en muchas otras cosas. Al tema. Exacto, y además es una cosa particular de España, porque no en todos los países es así, Aitor. En España precisamente los inmuebles más caros dan menos rentabilidad, pero es en España. En Alemania, por ejemplo, no ocurre eso, ocurre lo contrario, ¿vale? Cuanto más caro es el inmueble, más rentabilidad suele dar. Es una característica de España, ¿no? Y en Estados Unidos depende de zonas y tal. Pero sí, sí, es verdad. Que es así en España, ¿no? Cuanto más barato es el inmueble, por lo general, más rentabilidad se obtiene, Igual ¿vale? Porque, tiene que ver con el poder adquisitivo de la demanda, ¿no? pues no sé exactamente con qué tiene que ver, pero bueno, en España es así, Bueno, la verdad. la Vale, demografía afecta seguro, está claro. Vale, seguro. siguiendo con, entonces, paso al otro lado. Aparte de buen gestor de habitaciones, sé que has sido, y me imagino que seguirás siendo buen trader, y voy a hacer la pregunta más directa y más importante porque hay muchos traders en nuestra comunidad también. Entonces, ¿qué consejo, qué cosa, vamos a decir, crees que es la más importante para al final ser un trader rentable? Tú siendo además de mi quinta, porque la mayoría de traders yo creo que tenemos en la comunidad son traders manuales, tú eres algorítmico, cuantitativo, como que lo queramos llamar, por lo que has dicho antes. Entonces, ¿cuál sería al final estará relacionado con la estrategia o con el mindset o con lo que sea? Es decir, ¿cuál sería tu mayor clave para ser un trader rentable? Porque como por lo que yo he podido saber, has ganado diferentes campeonatos de trading, vamos a decir, has encontrado ciertas claves. Entonces, cuéntanos un poco eso y ya se la paso a Aitor la siguiente. Sí, veo que has hecho buena investigación, sí. Vale, vale. Bueno, pues sí, he ganado varios campeonatos de trading, sí. A ver, pues depende al tipo de trading que uno se oriente, ¿vale? Si se orienta al trading manual, yo también hago trading manual. Lo que pasa es que el trading manual que hago es con velas diarias. ¿Vale? Que es cuando es donde menos aleatoriedad existe, ¿vale? Con velas diarias, cuanto más grandes son las velas, menos aleatoriedad en general y mejor funciona el análisis técnico, ¿vale? Más noble es, digámoslo así, ¿no? Entonces yo creo que si haces trading manual, lo más importante es conocer en profundidad las técnicas más importantes del análisis técnico, ¿vale? Yo, por ejemplo, me saqué en su día, después de hacer los cursos con Aitor, ¿vale? Enseguida lo entendí, Aitor me enseñó un sistema, ¿vale? Basado en el MACD, en el volumen, etcétera. Y bueno, pues vi que tenía que comprenderlo en profundidad, ¿vale? Entonces me saqué una certificación que hay de análisis técnico, que es la más importante así internacionalmente, que es la CFTE, ¿vale? Por si alguien se la quiere sacar. Y, y bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Una vez que tienes conocimiento en análisis técnico, pues siempre estás pensando en nuevas estrategias, etcétera, ¿no? A largo plazo, ya digo, con velas diarias, las técnicas básicas de análisis técnico, pues por ejemplo, tirar líneas de tendencia, resistencia, soportes, etcétera, funcionan muy bien, ¿vale? Y luego, si eres un trading, obviamente, cuando eres un trading manual, pues claro, ahí la psicología afecta mucho también, eso es obvio también, ¿no? Pues tienes que ser una persona un poco resistente, pero no tanto como que te impida ver que tu sistema no funciona, es decir, hay que buscar un equilibrio que a veces es complicado de conseguir, ¿no? Y luego en el trading algorítmico, pues ahí, a ver, también la clave es saber hacer análisis técnico y conocerlo en profundidad, porque al final lo que haces es programar estrategias de análisis técnico. Eh, y luego, pues ahí hay un fuerte componente matemático que
que es lo que se llama la sobreoptimización o el overfitting, ¿vale? Que se usa también en inteligencia artificial, que es cuando tú has programado un sistema automático y lo pruebas en los últimos 10 años a ver lo que hubiera pasado. Eh, eh, ¿Cómo lo explico yo en un minuto lo que es el overfitting? Eh, a ver, puede pasar que esa curva sea espectacular, ¿vale? Pero claro, el tema es por qué esa curva es espectacular. Puede verse a dos razones. La razón buena sería que tú en ese sistema has captado la esencia del mercado y has aprendido del mercado, en cuyo caso eso es lo bueno, ¿vale? Porque en el futuro lo va a seguir haciendo bien. O puede pasar que simplemente el sistema haya memorizado el mercado, ¿vale? Igual que un estudiante que se presenta a un examen tiene dos alternativas, o aprenderse de memoria todos los ejemplos resueltos que ha visto durante la asignatura, o entender la asignatura. Si tú entiendes la asignatura y en el examen te ponen algo nuevo, pues posiblemente lo sepas hacer bien. Pero si tú simplemente no entiendes la asignatura y ya has memorizado todos los ejercicios resueltos, en el examen, cuando te pongan algo nuevo, no lo vas a saber hacer. Entonces lo mismo pasa con el trading algorítmico. Corres el riesgo de que tú el sistema que programes lo programes con tantas reglas que al final lo que hagas es memorizar el pasado, ¿vale? Y entonces cuando memorizas el pasado, en cuanto ese sistema lo pones en real a funcionar, no funciona, pierde dinero. Y luego hay que tener muy en cuenta que también los sistemas algorítmicos, bueno, y los sistemas de trading en general, tienen una vida limitada. Es decir, el sistema que nos va a durar para toda la vida y nos va a dar dinero toda la vida no existe, porque al final ganar dinero en un mercado financiero, que es a corto plazo, quiero decir, ¿no? Con el trading, es un juego de suma cero, ¿no? Cuando unos ganan, otros pierden. Y aquí lo que se trata es de buscar lo que se llama ventajas estadísticas, ¿no? Es decir, algo que está pasando y que no se conoce, ¿no? Por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? A las 5 de la tarde hay 3 fondos de inversión desconocidos que compran siempre el mercado cuando llega a esta resistencia. Entonces, esa es una información oculta, es una ventaja estadística. Entonces, si eso tú lo sabes, puedes invertir ahí y ganar dinero. Pero en cuanto tú divulgas ese conocimiento y lo hace ya muchas personas, esa ventaja estadística se pierde y ya no se gana dinero. Por lo tanto, esto en los sistemas algorítmicos se ve muy claramente. Te duran 9 meses, 12 meses y a partir de ahí ya mueren y los tienes que cambiar o tienes que hacer nuevos. Y en el trading manual, pues también pasa. Y cuanto más complejo es el sistema, más probable es que se pierda la ventaja estadística. Por lo tanto, cuando uno tiene un buen sistema, lo que tiene que hacer es no divulgarlo, ¿vale? Porque cuanto más personal lo sepa, pues antes se va a perder la ventaja estadística, ¿no? Y sí que es verdad también, que le veo a Aitor ahí ansioso por replicarme, sí que es verdad No. sí que es verdad que hay ciertos sistemas que son tan básicos, que se basan en la psicología de masas, por ejemplo, entrar en resistencias y soportes, y los canales, que ahí es difícil que se pierda la ventaja estadística, sobre todo porque a veces se pierde, mucha gente sale y luego la ventaja estadística se vuelve a ganar con facilidad porque es como la psicología subyacente, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué las resistencias y los soportes funcionan? Pues porque si alguien ha comprado una resistencia esperando que el mercado suba, y el mercado sube y no vende, y el mercado vuelve a bajar y vuelve a llegar a la resistencia, psicológicamente, ¿qué vamos a hacer todos? Vamos a ver, hostia, he estado ganando mucho dinero, pero no he salido de la posición, ahora me ha bajado y vuelvo a estar a cero. Pues yo me voy de aquí, o sea, vendo, ¿vale? Por lo tanto, he creado una compra tanto en la resistencia, en esa misma resistencia, y luego he vuelto a vender en la misma línea, en la misma línea horizontal, ¿no? Y lo mismo, si yo compro en un soporte, he dicho antes resistencia y quería decir soporte, perdón. Si yo compro en un soporte y el mercado baja, ¿vale? Voy perdiendo dinero. Si el mercado vuelve a subir hasta el soporte, uno se va a asustar y va a decir, hostia, he estado perdiendo un montón de dinero, ahora por lo menos estoy a cero, me voy. Por lo tanto, esa línea horizontal siempre psicológicamente va a generar mucho volumen ahí. Entonces, eso es una de las ventajas estadísticas que yo llamo psicológicas. Entonces, esas son difíciles de perder y cuando se pierden durante un tiempo. Ese tiempo hace que salgan traders que las usen y luego cuando han salido suficientes traders, esa ventaja estadística vuelve a funcionar.
Bueno, perdón por el... ¿Sabes por qué me estaba riendo, Carlos? Me estaba Sí. riendo porque llevamos un tiempo que hemos tenido... Es que aquí siempre se acaba hablando de trading y eso que no está planteado para trading. Entonces, esta mañana hemos estado hablando en el equipo y llevamos un tiempo que está entrando un montón de traders por todos los sitios, por las redes, por mil sitios, ¿no? Y digo, joder, macho, a ver, esto es una broma lo que voy a decir, ¿eh? A ver si me voy a tener que meter otra vez en el mundo del trading, joder. No, a enseñar no voy a hacer, pero Pero no sigues en el trading, no sigues ahora. no, estamos haciendo mentorización pues para empresarios, para traders, pero claro, la verdad es que mucha gente me ha dicho que, claro, yo puedo hacer, o sea, me he dado cuenta de una cosa, ¿no? Que antes pues enseñaba y hacía directos con dinero real, bueno, ya lo conoces, ¿no? Porque tú has estado en muchos eventos Sí, de esos. Eh, y además he creo, ayer me conocido. dijeron que si lo volviésemos a hacer ahora funcionaría igual porque la gente no lo hace. O sea, ahora me he enterado de cómo funcionan las empresas de fondeo, etcétera, etcétera. Y es que me he quedado, pero de verdad, acojonado. O sea, has dicho, ayer me dijeron, es que no hay mucha gente o casi nadie que enseñe trading. O sea, enseñan otra cosa. Sí, Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces lo que me he dado cuenta es que lo que sí que puedo hacer muy bien y además es diferente. O sea, una cosa es lo que yo hacía antes, enseñar trading, todo ese estrés, esa tensión pues que se vivía en los directos con mucha gente, etcétera, etcétera. Y otra cosa es poder mentorizar a alguien que realmente, claro, hay que hacer una selección. Porque hay mucha gente que dice, no, yo hago trading. Digo, ¿tú haces trading o haces mini basket? Es decir, hacer trading de verdad, sea manual o algorítmico, yo el algorítmico no me puedo meter, ahí sabe Eric y tú muchísimo más que yo. Claro, pero yo sí que puedo decirle ahora, por ejemplo, mañana que voy a intentar, por cierto, mañana empiezo una serie de entrevistas en Colombia y tal, y por Sudamérica. Voy a intentar, que se me acaba de ocurrir ahora mientras estaba hablando Carlos, poner a la gente de aquí a ver si podemos conseguir que la gente de DIS pueda, bueno, y si no las grabaremos y las veremos después. Bueno, simplemente quería decir eso nada más. Por eso me estaba riendo, Carlos. muy bien. Nada, pues Eric, yo creo que has hablado mucho de lo que yo quería y creo que con eso seguramente mucha gente de la que está escuchando ahora mismo querrá que vuelvas a venir para hablar mucho más de trading. O sea que a mí la pregunta que sí me queda en el tintero es relacionado con el análisis técnico, pero no es el día. Así que vamos a continuar. Entonces, dale, Hitor. vale, pues te voy a hacer unas preguntas más o menos rápidas y después vamos a ir, porque he prometido y porque ha hecho la audiencia preguntas y te las voy a hacer y desde luego Muy habrá bien. algún día en el que repitamos porque creo que esto del trading pues no va a parar y no sé cómo lo manejaremos porque a mí me acojona un poco, pero bueno, ya veremos lo que hacemos. Vamos a ver, estamos haciendo a todos una pregunta que he metido en mi último libro, el que va a salir el día 21, que es la siguiente, es una cosa que quiero que me des tu opinión y estamos guardando lo que dice cada uno para luego hacer como una especie de vídeo, una cosa así. La frase es, el dinero no existe y el dinero es el producto. Quiero que me digas tu opinión, lo que quieras. El dinero no existe y el dinero es el producto. Sí, Pues la frase sería realmente, el dinero no existe y a la vez es el producto. ya. A ver, yo lo que creo que el dinero no es más que una herramienta para alcanzar la felicidad, ¿vale? Entonces, uno tiene que comer, pues por lo tanto para comer tiene que dar algo a cambio a otra persona, ¿no? Y el dinero es la herramienta de intercambio, ¿vale? Una herramienta pues muy eficiente de intercambio, ¿vale? Para que yo no tenga que cambiarte una vaca por una oveja, que no sabemos muy bien el valor que tiene cada cosa, pues hacemos un bien intermedio que es el dinero y eso lo usamos para eso. Y sobre todo al final, yo creo que el dinero es un amplificador de lo que uno es. Quiero decir, si uno es un gilipollas con dinero es todavía más gilipollas. Y una buena persona con dinero es todavía más buena persona, porque puede hacer más cosas por los demás, ¿no? Entonces el dinero yo creo que es simplemente un amplificador. Por eso, muchas veces, muchos adolescentes que de repente ganan dinero, pues porque se hacen youtubers,
o porque son cantantes de éxito o futbolistas, se vuelven gilipollas. Porque claro, uno de adolescente, casi todos los adolescentes, yo entre ellos, cuando era adolescente, pues éramos medio gilipollas todos, ¿no? Porque todavía no habíamos aprendido lo que es la vida, ¿no? Entonces, de repente nos llega dinero, pues peor todavía, ¿no? Y por eso también mucha gente creo que cuando gana dinero, pues cae en las drogas y tal, porque simplemente pues eso era lo que era de antes, ¿no? Y el dinero solo le ha permitido pues comprar más drogas, ¿no? Bueno, no sé si he comentado como no entendía la frase, pues me he salido por tangente. No, es que además yo no quiero explicarla porque si la explico ya todo el mundo lo sabe y tal, pero algún día la Claro, explicaré, ¿no? Bueno, muy realmente está bien. explicada en mi nuevo libro, así que no va a durar mucho. ¿Sabes una cosa que me he Se va a dado perder cuenta la yo que clase es... de estadística. Bueno, no Perdona. pasa nada. ¿Sabes una cosa que me he dado cuenta? Yo últimamente he conocido mucha gente que está ganando una cantidad de dinero absolutamente increíble. Mm, y no, o sea, y la ganan y han hecho unas cosas y han sido brillantes, digamos, para hacerlo, pero luego no tienen ni puñetera idea de cómo, bueno, gastar, todo el mundo sabe y cada uno lo hace como quiere, ¿no? Pero no saben, por ejemplo, para mí siempre ha sido una obsesión, es decir, yo siempre he querido que el dinero trabaje para mí y no trabajar por dinero, es que esto lo tengo clarísimo, y ahora con el tiempo mucho más, ¿no? Entonces, no saben qué hacer y cómo hacer crecer ese dinero, y es una cosa no sé, me sorprende. Gente que gana mucho dinero, pero mucho dinero, ¿eh? O sea, igual 100.000 euros al mes. Y, y dices, joder, no. Bueno, en fin, quiero que me digas más o menos el porcentaje de tu portfolio. Pues a ver, es bastante complejo. Intento diversificar, pero sí que es verdad que de todo mi patrimonio, el alrededor del 70% son inmuebles, ¿vale? Entonces, bueno, pues me acabo de contradecir un poco porque no es tan diversificado. Y luego, lo que sí que está diversificado es el 30% restante, ¿no? Que pues lo uso, pues tengo una parte invertida a largo plazo en índices, ¿vale? Tengo otra parte en criptomonedas, tengo otra parte en trading que hago yo mismo, tengo otra parte en fondos de traders famosos o de traders que yo sé que lo hacen bien, ¿vale? Por ejemplo, Alfayate. Eh, Tengo también, obviamente, parte invertida en mi propia vivienda. Eh, a ver, yo creo que eso es lo principal. Vale. Principal, sí. ¿Pensaste al inicio de la actividad, pensaste en el impacto y cómo mejorarlo de los impuestos? No, desde el principio no. Yo lo tenía en mente porque yo bebo de tu conocimiento y te había conocido a ti antes y tú eras un talibán no solo de la siesta, sino también de los impuestos. Entonces, entonces, lo tenía en mente, pero sí que es verdad que yo creo que un negocio tiene que ser rentable independientemente de los impuestos, ¿vale? Y luego con los impuestos optimizamos, ¿vale? Pero si el negocio es solo rentable por causa de los impuestos, no sé, lo veo demasiado poco robusto, ¿vale? Como negocio. Entonces, al principio no pensé en los impuestos y luego ya, obviamente, cuando fui ampliando el volumen, pues ya sí, claro. Vale. ¿Qué no te han preguntado nunca? Que no me han preguntado nunca. Pues la verdad es que, aunque no me pregunten cosas, yo las suelto, o sea, que no te sabría decir. Da igual que no te hayan preguntado porque tú lo contestas. Vale, Exacto. voy a ir con los, Pero lo voy a eh, pensar estos días, ¿vale? Ya por curiosidad. vale, voy a ir con las preguntas de la audiencia por orden estricto. Bien, Hulk pregunta, ¿cuál es tu estrategia al valorar? Me imagino que será para valorar, pero bueno, al valorar una criptomoneda. Uf, no tengo ni idea de cómo valorar criptomonedas. Yo tengo Vale. un poco de patrimonio en Bitcoin nada más. A ver, en su día, en el 2015, yo me metí en varias criptomonedas a la vez. Me fabricé una especie de índice de criptomonedas, ¿vale? Y eran las siete que cabían en ese índice. No recuerdo muy bien, pero ese índice estaba formado una parte de capitalización, otra que fueran monedas libres y que no estuvieran controladas por nadie. Bueno, en fin, pero en 2017 tuve la suerte que me salí en plena burbuja
¿vale? Y ya desde entonces solo he ido metiendo en Bitcoin a largo plazo, es decir, mes a mes. Entonces no sé cómo valorar una criptomoneda. La verdad es que el Bitcoin, el único valor que tiene es el valor que le quieran dar sus usuarios, o sea, no tiene ninguna rentabilidad ni nada. Entonces, bueno, pues yo simplemente el valor que tiene es la confianza de que seguirá existiendo. Pero el resto de criptomonedas no invierto actualmente y tampoco me meto en minería ni en nada de eso, lo siento. Vale. Una pregunta que esta la voy a hacer yo. Has dicho que vendiste Bitcoin en la burbuja, con lo cual me imagino que tuviste Bueno, importantes en una de las plusvalías. burbujas, que la de Bitcoin, en la 2017, sí, que llegó a Bueno, 20.000, yo compré a 1.000 y me vale, vendí pues casi en 20.000. vale, perfecto. O sea que tuviste una plusvalía importante. No te voy a preguntar la cantidad y si me la quieres decir te lo agradezco, pero si no me la quieres decir, no. La cantidad quiero decir de venta, porque si compraste en 1.000 y vendiste en 20.000, pues coño, hombre, si compraste un Bitcoin, pues está clarísimo, son 19.000 de plusvalía. Pero ¿tuviste problemas para convertir el Bitcoin en dinero fiat en ese momento? No, Vale. gané unos 50.000 en total, ¿vale? Que ¿Mm? por entonces para mí era relevante. Y no tuve problemas para convertirlo en dinero porque ya existían algunos brokers de Bitcoin y los pude vender con facilidad. Perfecto. Pregunta Javier Fa, pregunta, hola Carlos, ¿crees que las regulaciones que están imponiendo en muchas ciudades del mundo restringiendo Airbnb puede producir una crisis de impagos hipotecarios? Eh, Impagos hipotecarios en relación a inmuebles que se dedican a alquiler turístico. Claro, me imagino, No. porque crees que la regulación es... Sí, la regulación, pues claro, siempre, a ver, en España cualquier hierba que sobresale por encima de las demás, pues se corta, ¿no? Entonces, claro, y aquí además lo mezclamos con el lobby hotelero, pues que, como es lógico, pues quiere mantener sus privilegios legislativos, claro. Pero no, yo no creo que Vale. afecte a las hipotecas. No, la verdad es que no. O sea, no hay tantos pisos de alquiler turístico, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Es más que nada algo que la izquierda nos quiere hacer creer, ¿no? Para justificar su ideología, pero no son tantos. Si miramos las estadísticas, no son tantos. Es igual que cuando nos dicen que el precio de los alquileres está controlado en España por los grandes fondos de inversión y si luego uno mira los datos, los grandes fondos de inversión creo que tienen, no sé si era el 1 o el 2% de los inmuebles alquilados desde España. O sea, no Claro, es que hay muchas son veces, es mitos. que me estaba acordando ahora cuando estabas hablando, porque es verdad que el Estado, digamos, dice, suelta una frase, una información que yendo al BOE lo podrías mirar, pero nadie va, ¿no? Y estaba pensando ahora, ¿qué te iba a decir? Ya no sé lo que te estaba pensando. Bueno, ya me acordaré. Sigo con las preguntas. Me preguntan a mí ahora, me pregunta Lucía, Aitor, tú que eres de los que dice que el riesgo no está en la inversión, sino en el inversor, ¿qué opinas de lo que ha dicho Carlos, de que hay más riesgo por buscar más rentabilidad? ¿Y qué opinas de Málaga estando los alquileres de los más caros de España? Pues lo que opino es que lo que ha dicho Carlos es cierto, también que el inversor es donde está el riesgo, pero claro, vamos a ver, si todo el mundo está haciendo una cosa del 20%, bueno, perdón, de un beneficio potencial del 20%, y para ir al 30% hay que correr una maratón, vamos a decirlo, es decir, hay que hacer unas cosas diferentes, es obvio que va a haber que correr más riesgos para conseguir ese 30 o ese 40%, pero sigo en mis 13 y sigo defendiéndolo, que cuando, por ejemplo, cuando se invierte en acciones o cuando se invierte en futuro, se hace trading o lo que quieras, es muy importante quién es el que está haciendo, porque claro, si tú no respetas absolutamente nada, si la inversión ya tiene intrínsecamente un riesgo y encima tú lo potencias, pues estás jodido. Por ejemplo, ha hecho un comentario Carlos, pero yo lo amplío en los futuros, que no ha dicho este concepto exacto, pero en los futuros son un juego de esperanza matemática negativa. Encima, porque claro, tú entras ya, digamos, perdiendo lo que le pagas al Comisión. broker, ¿no? De entrada y de salida, ¿no? El brokeraje. Entonces, sí, el brokeraje, la comisión. Entonces, si tú encima de que es un juego de esperanza matemática negativa, te pones, por ejemplo, cuando el precio va contra ti, a cargarte, digamos, a coger más para bajar la media, joder, pues es que estás
estás hundiéndote tú solo. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace el producto? No, lo estás haciendo tú, que eres el que... Y con respecto al tema de Málaga, que lo conozco bastante, me dices, ¿qué opinas de Málaga estando los alquileres de los más caros de España? Yo siempre, no sé lo que diría Carlos, pero yo siempre antes hacía cuando jugaba baloncesto yo siempre me compraba una casa cuando iba a jugar a un sitio y jugué en varios, pues me compraba una casa, iba a otro y me compraba otra casa, ¿no? Y entonces con el tiempo, la regla que seguía más o menos, que habría que ver caso por caso, desde luego en Málaga se aplica, que es la siguiente. Si yo voy a un sitio y me voy a comprar una casa y me cuesta, yo qué sé, 300.000 para vivir, y el alquiler de una casa similar cuesta menos del 4%, iría de alquiler. Ahora, si en vez del 4% me costase el 10%, pues entonces lo valoraría. Para Carlos, pregunta también Lucía. Carlos, ¿qué cantidad de operaciones consideras necesarias para validar una estrategia como rentable? Vale, a ver, lo primero, si te parece bien, Aitor, contesto a lo de Málaga, porque Vale, tengo un mentorizado allí. A ver, vale. en Málaga se puede hacer este negocio perfectamente, ¿vale? O sea, es más complicado hacerlo en Madrid, ¿vale? Y si en Madrid yo lo puedo hacer, pues en Málaga con más razón. Málaga es una especie de pequeño Madrid en miniatura, es decir, y Madrid a su vez es una pequeña España en miniatura. Es decir, en Madrid hay barrios muy ricos, hay barrios medianos, hay barrios pobres y hay barrios muy pobres. Y lo mismo pasa en Málaga. ¿Vale? Hay barrios rentables, hay barrios mínimamente rentables y hay barrios muy rentables, ¿vale? Lo mismo pasa en Málaga. Por lo tanto, en Málaga se puede hacer el negocio perfectamente. Y la otra Muy pregunta bien. era, disculpa, Cantidad de ¿cuántas operaciones. No, operaciones, sí, cuántas perdona. operaciones para considerar que una estrategia es válida Sí, en ¿qué cantidad de trading? operaciones consideras necesaria para validar una estrategia como rentable? Y a ver, la estadística nos dice que para que una estadística sea válida, por lo menos tenemos que tener 50 datos, ¿vale? Y obviamente si es mayor que 100, mejor, y cuantos más, mejor, ¿vale? Por ejemplo, hacer una media de 7 datos no tiene sentido, no tiene ninguna relevancia estadística. Pues lo mismo con 20 o con 30, ¿vale? Por lo menos 50 datos. Por lo tanto, cuando hacemos lo que se llama un backtest en trading algorítmico, es decir, que probamos una estrategia que hemos programado en los últimos 10 años, pues si solo hace 20 operaciones no sabemos nada. Es como si no hubiéramos hecho nada, porque no podemos sacar conclusiones de 20 operaciones. Tendría que ser a partir de 50 operaciones, ¿vale? Y ya 50 se queda muy justo, mejor si es a partir de 100. Y obviamente cuanto más mejor. Muy bien, dos preguntas más. Rudolf, pregunta, ¿utilizas las opciones? ¿Lo haces para invertir o como cobertura? ¿Qué opinión tienes sobre operar con opciones? Pues creo que las opciones va a ser la próxima moda, ¿vale? Porque lo estoy viendo por todas partes y cada vez más. Las opciones lo bueno que tiene es que como tiene una curva de aprendizaje muy alta, ¿vale? Hasta que no estudias un montón no eres capaz de hacer las primeras cosas rentables. Es muy difícil que pierdan la ventaja estadística porque no entra mucha gente, ¿vale? Porque es complicado, ¿no? Entonces yo creo que las opciones son muy válidas. Yo he hecho mis cosas con opciones, he ganado dinero con opciones, pero no soy un experto megacósmico en opciones. Quiero sacar tiempo en algún momento para meterme con lo que está de moda ahora, que es la 0DTE, pero no he sacado tiempo todavía. Es que al final uno no puede dar palos a todo porque si no, no hace nada bien, ¿no? Como dice el refrán castellano, quien mucho abarca poco aprieta. Y también quería meterme en el negocio hotelero, quería empezar llevo 3 años queriéndome meter en Relájate, ese tema, pero no, al final Carlos, no. relájate, no se Sí, puede sí, hacer por todo. eso, que al final, a ver, las personas inquietas como Aitor o como yo, siempre tenemos en la cabeza un millón de historias, pero es que no se puede. O sea, quien mucho abarca poco aprieta y hay que centrarse. Una cosa que aprendí también de ti, Aitor, es el foco, que lo decías constantemente, y creo que hay que hacer las cosas de una en una y en profundidad. Si uno da muchos palos, entonces si yo me meto en el negocio hotelero, al final no voy a hacer nada, ninguna de las dos cosas bien.
Muy bien, pues como no hay más preguntas, le voy a dejar que cierre antes de despedir yo y quisiera que des, porque la verdad es que ha sido una gozada y toda la gente que está viniendo a estas El placer ha sido entrevistas mío. son gente de muchísimo valor y quisiera que des un consejo desde tu experiencia, que obviamente como habéis visto todos es mucha y en diversos campos, que es muy importante. Que des un consejo a todo aquel que quiera emprender o que quiera tradear o que quiera, porque yo para mí siempre lo digo últimamente, ¿no? Que tradear es emprender también. Bueno, que des un consejo a toda la gente que está escuchando y que te va a escuchar, porque aquí hay los que hay porque es en directo, pero luego lo va a escuchar mucha más gente. Pues mira, me gustaría dar un consejo que es un poco contrario a lo que oigo en muchos sitios actualmente, ¿vale? Oigo en muchos sitios que hay que ponerse a hacer cosas, ¿vale? Hay que ponerse a hacer cosas ya, y luego ya tendrás tiempo de irlas corrigiendo. Yo no estoy de acuerdo 100% con esa afirmación. Puede haber negocios muy sencillos en los que eso funcione, por ejemplo en el alquiler tradicional, pero hay otros negocios que son más complejos y que eso no funciona. Hay que formarse primero, ¿vale? Y no hay que escatimar en la inversión en formación, ¿vale? Que eso en España escatimamos mucho, ¿vale? Yo me voy a gastar 150.000 euros en un piso, pero no me quiero gastar, yo qué sé, por poner una cifra, de 2.000 euros en alguien que me enseñe a hacerlo. Pues si no te gastas 2.000 euros en alguien que te enseñe a hacerlo, pues luego vas a perder 20.000 euros. Yo en mi primer piso perdí 10.000 euros. Simplemente por aprender un negocio a base de prueba y error. Entonces, yo creo que tampoco hay que caer en el extremo contrario, que es el parálisis por análisis, ¿vale? Tampoco hay que caer en ese extremo, hay que buscar una especie de punto intermedio, ¿no? Entre, entre el parálisis por análisis y el lanzarse a hacer cosas sin formación. Hay que buscar un punto intermedio. Muy bien. Bueno, pues voy a despedir. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nos veremos en Madrid, me imagino. Sí, ¿O sí, no? yo estaré por ahí, sí, en la presentación de tu libro. Vale. Y Pues yo estaré antes. Si llegas antes, nos tomamos algo. vale, lo tengo en cuenta, sí. Vale, pues muchísimas gracias, Carlos. Ha Gracias, sido un Carlos. placer. Espero que hayáis visto que es un crack. Y nada, seguimos aquí en DIS intentando mentorizar a todos aquellos que quieran escucharlo. Gracias. Sí. Y si me permites, Aitor, Sí, antes de cerrar, sí, si claro. alguien quiere conocerme mejor, ¿vale? Tengo una página web que es www.invertirenhabitaciones.com, así como suena, invertirenhabitaciones.com. Y ahí en la página web tienen una forma de contactar conmigo y también tienen todas las entrevistas que me han hecho hasta ahora, ¿vale? En donde pueden aprender el negocio de forma muy básica. Obviamente no se pongan a hacer el negocio solo oyendo las entrevistas porque es un 10% de lo que se necesita saber, pero pueden aprender, ver cómo hago yo el negocio, mi filosofía de inversión, la rentabilidad, los riesgos, la dedicación, por qué no se puede delegar. Bueno, por si alguien está interesado, ahí estoy. Y si alguien está interesado en hacer este negocio seriamente, pues hago unas poquitas mentorías y me puede contactar a través de la web también. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, pues nos vemos. Gracias por vuestra energía y vuestra aportación. Chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao.